Buenos días. Qué bueno pues que estamos una mañana más aquí para compartir la palabra de Dios. Es una bendición que cada domingo podemos estar pendiente nosotros que venimos aquí y las personas que están viendo y escuchando en Facebook y los que van a escuchar después, pues que sea el Señor abriendo el corazón de cada uno de nosotros para que la palabra entre a nuestros corazones. En la mañana de hoy queremos hablar, o el Señor ha estado hablando acerca de cómo nosotros como los creyentes tenemos que aprender a ser sinceros e irreprensibles y sobre todo pues no solamente saber que debemos ser, sino cómo debemos de ser sinceros e irreprensibles, porque venimos aquí y con el deseo de aprender, ¿verdad? Venimos aquí y las personas que ven y escuchan en Facebook es con el deseo de aprender, de querer ser mejores para gloria y alabanza del Señor. Pero entonces vamos a aprender por qué ser sinceros e irreprensibles, cómo lo podemos llegar a ser y para qué. ¿Para qué necesitamos ser sinceros e irreprensibles? Vamos a estar basándonos en Filipenses, el capítulo 1, en los versículos 8 y 11. Pero vamos a orar para que lo que hablemos sea el Señor que nos hable y que Él prepare el corazón. Señor, realmente pues te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí esta mañana, Señor, con un corazón dispuesto a aprender, con un corazón como la esponja, Señor. Venimos necesitados de ti. Sabemos que estamos aquí porque te necesitamos. Necesitamos escuchar tu palabra llena de gracia y de misericordia. Sabemos que en ti estamos completos, Señor, y tu palabra es la que necesitamos. Ayúdanos, Padre, a entender el propósito de ser sinceros e irreprensibles. Gracias, Padre, y te ruego, Padre, que en este momento nos ayudes a ser buenos oidores, para que pongamos un oído dócil y que seamos así como Lidia, la mujer que Pablo encontró en Filipos, que tú abriste su corazón para que tu palabra entrara a su corazón. Gracias, Padre, en tu santo nombre. Amén. Hermanos, vamos a estar basándonos el tema en Filipenses 1 del 8 al 11. Dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Recordemos, hermanos, que hemos estado estudiando cuando Pablo llegó a Filipos, cómo fue que empezó la iglesia en Filipos, y solamente recordar 3 eventos cuando Pablo estuvo en Filipos. Uno, cuando llegó al río, porque no había sinagoga, y ahí estaban unas mujeres orando y encontró a Lidia, y Lidia recibió el regalo de salvación y lo llevó a su casa. Así es de que fue no solamente Lidia, sino que los de su casa recibieron a Cristo como su único Salvador y también fueron bautizados. Y también el siguiente evento que recordamos es cuando la mujer endemoniada, que Pablo se la encontró, que iba al río a orar, y se encontró la mujer endemoniada y se echó encima de enemigo a los que manipulaban a esta mujer endemoniada, porque ellos hacían negocio adivinando el futuro por medio de los demonios con esta mujer. Y por eso lo denunciaron y fue metido preso a la cárcel, y dice a la cárcel de más seguridad.
y ahí conoció al carcelero. El carcelero, pues, después de los temblores que hubo y que se soltaron las cadenas de los presos, él preguntó qué tengo que hacer para ser salvo. Y él, por su salvación, también fue evangelizado su familia y también fueron bautizados. Entonces, solamente para recordar cómo fue que inició la iglesia en Filipos, con 2 familias, la de Lidia y del carcelero de Filipos. Pues ahora, en esta oportunidad, Pablo escribe una carta desde Roma, estando él preso. Escribe la carta a los filipenses, a esta iglesia que se había formado en Filipos, y les escribe este pasaje que acabamos de leer en Filipenses 1 del 8 al 11. Vamos a ver entonces, para comprender por qué tenemos que ser sinceros e irreprensibles, cómo podemos llegar a hacerlo y para qué. Entonces vamos a aprender rápidamente, uno, que nos tenemos que amar con el entrañable amor de Jesucristo. Si no hay amor, no avancemos. Número 2, que el amor abunde en ciencia y en todo conocimiento. 3, que aprobemos lo mejor. 4, sinceros e irreprensibles. 5, para el día de Cristo. 6, llenémonos de frutos de justicia. Y 7, para gloria y alabanza de Dios. Veamos el primero. Amémonos con el entrañable amor de Jesucristo. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Y realmente Pablo dice, Dios me es testigo, Dios me es testigo, Dios ha estado presente en los pensamientos y acciones de amor que yo tengo para con ustedes. Y aquí veamos entrañable. ¿Qué significa entrañable? Y aquí, hermanos, es donde ustedes y yo necesitamos aprender a amar fraternalmente con un amor no fingido. O sea, no fingido tiene que ver con realmente demostrar que sale, dice que es un amor entrañable, o sea, con todo mi ser. O sea, no sé a quién le hemos demostrado que realmente amamos con todo nuestro ser, y se lo demostramos con hechos. Cuando dice Pablo que nos amemos unos a otros entrañablemente, significa que los hermanos y las hermanas, porque aquí le está hablando a la iglesia, que los hermanos puedan percibir, que sientan, que perciban que tú les amas con todo tu ser. Y aquí es donde tenemos que aprender, hermanos. Aquí honestamente tenemos que aprender, porque a veces no estamos de buen humor o no estamos de buen ánimo y no contestamos bien, no respondemos bien, y eso muestra que no amamos entrañablemente, con todo nuestro ser. Y a veces cometemos injusticias con los mismos hermanos, con las hermanas, y aunque estemos ahí riéndonos y comiendo juntos, pero en algún momento fui injusto con alguien, con una hermana o un hermano, y eso mostró que no mostré amor entrañablemente, con todo mi ser. Hermanos, si queremos nosotros aprender a ser sinceros e irreprensibles, tenemos que empezar por ahí, porque nos amemos con amor entrañable, o sea, con todo nuestro ser, con nuestro corazón, así como decimos que amamos a Dios. Entonces, amemos al hermano, a la hermana, mostrémosle amor. Cuando a mí llegan y me dicen, tengo problemas con una hermana, con un hermano, realmente hay que trabajar en orar para perdonar, para pedir perdón,
porque no es fácil. Aún entre la iglesia, dentro de la iglesia, hay problemas entre las hermanas, entre los hermanos, y hay que enseñar a perdonar y a pedir perdón, porque necesitamos amarnos los unos a los otros entrañablemente, como el amor de Jesucristo, ¿verdad? El amor de Jesucristo, por cuanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo Jesucristo. O sea, a todos mostrarles ese amor. Todos sabemos el sacrificio que hizo Jesucristo, pero lo hizo por amor a nosotros. Y nosotros tenemos que aprender de eso. El amor que tenemos que reflejar a los hermanos, porque aquí está hablando a la iglesia. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente con corazón puro. Un amor fraternal no fingido. O sea, no seamos hipócritas, ¿verdad? Que le demostramos a alguien, le queremos aparentar que nos cae bien cuando no es cierto. Entonces hay un problema en el corazón. Hay un problema en mi corazón cuando yo siento que no me caen bien un hermano o una hermana. Entonces, donde yo tengo que trabajar es en mi corazón. No es en la hermana o en el hermano que a mí no me cae bien, sino en mi corazón. Porque yo tengo que mostrar un amor fraternal no fingido, que sea del Señor. Hermanos, necesitamos aprender, y hermanas, porque nos vemos en las reuniones los jueves, los domingos, en reuniones de mujeres. Entonces necesitamos mostrar ese amor fraternal no fingido. Y pues esa es la base, hermanos, para ser sinceros e irreprensibles, que ese es el tema. Necesitamos empezar por tener un amor fraternal no fingido, mostrarnos un amor fraternal de hermanos, el amor de Cristo. Necesitamos mostrarlo, no fingir el amor. El amor es un hecho, entonces no tenemos que fingirlo. Recordemos que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y no siempre le vamos a caer bien a las personas. O sea, pero el problema no es las personas a quien yo no les caigo bien. Ese no es el problema. El problema es las personas que a mí no me caen bien, que no me simpatizan. Entonces yo tengo un problema. Y ahí es donde yo tengo que trabajar, pedirle al Señor que me ayude, porque tengo ese problema. Me cuesta mostrarle amor y afecto a una hermana o a un hermano. Entonces soy yo el que tengo que trabajar, pedirle al Señor que trabaje en mi corazón. Tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender un amor que involucra tu cuerpo entero, lo dice con todo mi ser. Amor puro mostrado en hechos para servir a las personas. Todo eso te lleva a un amor fraternal no fingido. Qué delicia se siente cuando tú realmente le muestras amor a una persona. O sea, tenés que pasar al agravio, tenés que sufrir el agravio muchas veces, porque amar con amor fraternal no fingido no es fácil. Pero a veces hay personas, como decimos, se la quiere tirar de vivo. ¿Y qué nos queda? Dejar que piense que ganó. Dejarlo que piense, o dejarla que piense que ganó. Pero tú no vas a pelear con una persona, porque estamos hablando a la iglesia. Pablo le está hablando a la iglesia que dejó plantada en Filipos. Yo sé del amor de ustedes. Así es que, hermanos, aprendamos de esta carta, de este pasaje que Pablo le está escribiendo. Aprendamos a amarnos de manera entrañablemente, como Jesucristo. Veamos el número 2. Amor que abunde en ciencia y en todo conocimiento. Mire qué interesante lo que dice 1 Corintios 3:8. El amor nunca deja de ser, pero la ciencia acabará. Y aquí el punto es, la ciencia es el saber intelectual. Aquí hay dos cosas que dice este pasaje. Dice que el amor abunde en ciencia y en todo conocimiento.
en ciencia es el saber intelectual. O sea, lo intelectual es lo que nosotros estudiamos, que decimos que entramos a la universidad, aprendemos o investigamos. Ese es un saber intelectual, ¿verdad? Pero ya vimos en el pasaje, dice que la ciencia acabará. Cada uno, todos los que hemos estudiado en diferentes ciencias, en mi caso en la ciencia contable y financiera, pero esa es una ciencia, ese es un saber intelectual. ¿Para qué necesitamos el saber intelectual? Nos ayuda, porque ayuda, la ciencia ayuda. El alma sin ciencia no es buena, ¿verdad? Pero nosotros debemos usar la ciencia, porque dice el pasaje que abunde el amor entre nosotros en ciencia y en todo conocimiento. A veces podemos cometer el error, y puede ser, ¿verdad?, que sobreponemos la ciencia y que yo soy experto en esta área y nadie más, porque yo estudié una licenciatura, yo estudié una maestría y nadie sabe más que yo, y así es que aquí van a hacer lo que yo digo porque yo soy el máster en esto. Entonces, pero aquí no está hablando Pablo, ¿para qué me sirve la ciencia? ¿Para qué me sirve el saber intelectual? ¿Cómo lo puedo vincular el amor, el saber intelectual con el amor entre nosotros? Es enseñar. Cuando enseñamos, ¿para qué me sirve la ciencia a mí? Yo tengo más de 22 años de dar clases en la universidad y he aprendido a dar clases. He aprendido muchas técnicas de aprendizaje. Y eso me sirve y me ha estado sirviendo mucho para la forma como comparto la palabra. La forma como todo eso me va a ayudar a que el evangelio progrese. Ese es el buen uso del saber intelectual. Que lo que yo aprendo en la universidad me sirva para comunicar el evangelio, para diseñar esas presentaciones, que esa facilidad de darse a entender con los estudiantes, que los estudiantes sepan que comprenden bien lo que yo estoy enseñando. Para eso hay que estudiar varias técnicas, y esas técnicas son las que las uso para transmitir la palabra, para el conocimiento de la palabra. Entonces quiere decir que lo que tengo que pensar yo es que el amor abunde sobre los conocimientos, sobre el saber intelectual. O sea, si no estoy usando el saber intelectual para el amor fraternal no fingido, entonces no estoy haciendo un buen uso del saber intelectual. O sea, la ciencia es para que el evangelio progrese. El conocimiento de la ciencia, cualquiera que sea tu ciencia, es para que la palabra de Dios se dé a conocer en el mundo. El conocimiento de la palabra de Dios es la sensibilidad moral, porque aquí habla de ciencia y conocimiento. Y muchas veces, igual con la otra parte del conocimiento de la palabra, podemos conocer la palabra, podemos ser muy conocedores o conocedoras de la palabra. Pero cuando tú miras la acción, la actitud de la hermana que conoce mucho la palabra, pero no se relaciona con las hermanas, no muestra amor con las hermanas, o el hermano que conoce mucho de la palabra, pero no se relaciona con los hermanos. Cuando tú te relacionas con los hermanos de la iglesia, te das a conocer quién eres y conoces a los demás quiénes son, y aprovechas las oportunidades para poder servir. Pero no nos quedemos solo con el conocimiento intelectual, la ciencia de la disciplina que tú has estudiado. No te quedes solo con el conocimiento y el discernimiento de la palabra, que eres bueno, que eres conocedora de la palabra, pero no te puedes relacionar con las personas. No te relacionas con nadie. Entonces, ¿cómo vas a ayudar? Si lo que aprendemos nosotros, los dones que tenemos, son para el crecimiento de la iglesia. O sea, podemos ver entonces, hermanos y hermanas, que entre más te relacionas con las hermanas y con los hermanos, más vas a poder ayudar. Tus conocimientos intelectuales los vas a poner al servicio del amor fraternal no fingido. O sea, lo vas a usar, esas técnicas que aprendiste en la universidad, esa ciencia, lo vas a usar
para el conocimiento, para el amor fraternal no fingido. Y la otra parte, que es el estudio de la palabra. O sea, queremos aparentar muchas veces que conocemos las Escrituras, que somos intelectuales, que podemos discernir, pero no lo ponemos en práctica con los demás hermanos. Cuando nos toca ofender, ofendemos y nos olvidamos del conocimiento de la palabra. Es interesante eso, hermano. Pongámosle cuidado, porque dice que el amor que abunde en ciencia y en todo conocimiento. Usemos esos saberes intelectuales para el amor fraternal no fingido. Usemos ese discernimiento de la palabra de Dios para el amor fraternal no fingido. Crecer en entender la ciencia y crecer en discernir la palabra de Dios debe contribuir a que abundemos en amor, así como Cristo nos amó. Qué bendición, hermanos, que ustedes y yo tuvimos la oportunidad de ir a la universidad. Es una bendición. Y entre más estudia uno, mejor. O sea, más oportunidades, más y mejores oportunidades hay. Pero ¿de qué te sirve estudiar tanto si ese saber intelectual no lo usas para que abunde el amor fraternal no fingido? No te sirve de nada tanto conocimiento de la ciencia en el cual te estás especializando. O sea, necesitamos hacer una vinculación entre el saber intelectual y el amor fraternal no fingido. Necesitamos hacer una vinculación entre el discernimiento de la palabra de Dios y el amor fraternal no fingido. Agarremos el conocimiento intelectual, la sabiduría de la palabra de Dios, agarremos todo eso y hagamos un remix para que lo usemos para el amor fraternal no fingido. Veamos el punto número 3. ¿Para qué me está sirviendo todo esto? ¿Para qué me sirve el amor fraternal no fingido? Para que aprobemos lo mejor. Aprobemos lo mejor. Y es cuando ves las cosas que vemos que están pasando en el mundo, tenemos que tomar una posición, una postura bíblica para que aprobemos lo mejor. Dice 2 Corintios 10 del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y miremos el versículo número 5. Dice, miren cómo podemos aprobar lo mejor, hermanos. ¿Cómo podemos aprobar lo mejor? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Podemos ver muchas corrientes actualmente, muchos grupos, o como le llaman en Honduras, muchos colectivos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser tu postura? ¿Cuál va a ser? Muchas gracias, Domi, muy amable. Gracias. ¿Cuál va a ser tu postura, hermano, hermana? O sea, no solo podemos decir que no estoy a favor de eso, sino derribando argumentos. ¿En qué se argumentan esos movimientos que se levantan contra el conocimiento de Dios? Es un conocimiento humano, pero tú te estás basando en la palabra de Dios y es suficiente para derribar todo argumento. Todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, tú tienes que aprobarlo mejor. Y lo mejor es lo que le agrada a Dios, empezando con tu vida y con lo que tú observas. De esa manera puedes aprobar lo mejor. Estamos hablando de 2 Corintios 10 en el versículo 5. Y lo otro que tú puedes aprobar lo mejor es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y esto tiene que ver a lo interior. Me gusta este versículo porque está enfocado hacia afuera y hacia adentro de mi persona. Fíjense qué interesante, analicemos lo que acabo de decir. Para aprobar lo mejor apruebo lo mejor de lo que yo observo y lo que yo oigo, pero también apruebo lo mejor hacia adentro. ¿Qué decisiones estoy tomando yo en mi vida?
¿Realmente estoy aprobando lo mejor en las decisiones que yo tomo? Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es a lo interior, porque las acciones son determinadas por lo que yo pienso. Y por eso me dice aquí que lleve cautivo todo pensamiento a la luz de la palabra. ¿Realmente lo que estoy pensando estará de acuerdo con lo que dicen las Escrituras? ¿Estará de acuerdo con lo que dice la Biblia? Y por eso dice que una forma de aprobarlo mejor es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No es correcto lo que estoy pensando. No es correcto. Miren, hermanos, la maldad se produce en los pensamientos. A mí me da pesar y cuando una hermana sufre un agravio porque otra hermana le hizo un daño. O sea, eso es feo. O sea, uno se siente como impotente, pues. ¿Qué hacer ante eso? Pero hay que pedirle a las hermanas que se pongan de acuerdo, que oren entre ellas. Cuando un hermano pasa por encima de un hermano, qué fuerte eso, pero se da. Pero nosotros tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. O sea, ¿realmente es correcto lo que estoy pensando? ¿Es correcto lo que estoy pensando yo en hacerle daño a una hermana, a un hermano, en base a la palabra? Tengo que llevar cautivo a la obediencia. ¿Qué dice la Escritura en relación a lo que estoy pensando? Y el punto anterior, en el versículo 5, dice que derribemos todo argumento contra el conocimiento de Dios, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nosotros en la reunión de varones hablamos cosas que son fundamentales para nuestras vidas y para la iglesia. Y pensamos, ¿qué posición debería tomar la iglesia ante esta situación que se está pasando? Que no sea la opinión de un hermano o de una hermana, sino como iglesia, ¿qué posición vamos a tomar? ¿O cuál debería de ser? Basado en lo que dicen las Escrituras. Por eso dice que derribemos todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nosotros en lo que creemos, primero creemos en la palabra de Dios. En esto creemos, hermanos. Si no, no tiene sentido las reuniones que tenemos. Tenemos que fundamentar lo que creemos en la palabra de Dios. Tenemos que aprobarlo mejor. Y antes quiero de pasar, solamente leerles lo que dice el Salmo 1. Salmo 1 en el versículo del 1 al 2. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. 1. Ni estuvo en camino de pecadores. 2. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Oiga bien, no anduvo en consejo de malos. No está en camino de pecadores, ni se sienta con escarnecedores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No va a aprobar lo que a Dios no le agrada. Lo que otros hagan y que a Dios no le agrada, no lo tienes que aprobar. No tienes que hacer lo que otros hacen, lo que no le agrada a Dios. Entonces tenemos que aprobar lo mejor, según dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿A quién le pides consejo? ¿A quién le vas a pedir consejo? A una persona que no conoce la palabra de Dios, te va a dar malos consejos. Entonces, no andes pidiendo consejos a personas que no son conocedoras de la palabra. No imites lo que mirás que otros hacen. No hagas, si eso no le agrada a Dios, no lo hagas. Igual no aprobes, no aplaudas algo que otros hacen y que no le agrada a Dios. Miremos en el punto número 4, que es donde está centrado realmente el tema. Sinceros e irreprensibles. ¿Qué es ser sincero? Ser sincero tiene que ver con ser genuino, que habla y obra según lo que piensa realmente, sin mentir ni fingir. Eso es ser sincero. Que no mientes ni finges. Nosotros sabemos, hermanos, cuando no estamos siendo sinceros. Nosotros nos sabemos muy bien cuando estamos mintiendo. O sea, a mí me cuesta
mentirle a Xiomara, a mi esposa, porque siempre se da cuenta a ella, entonces me cuesta mentirle. Entonces a veces cuando me pregunta, ¿y a qué hora va a venir? Y yo le digo, ay, le tengo que decir a qué horas tengo que venir. Sí, porque quiero saber a qué hora va a venir. Bueno, voy a venir a tal hora. Y si no vengo a esa hora, yo le voy a decir dónde estoy. Porque es mejor decirle la verdad a decirle que ando por un lado que realmente no ando por ahí. O sea, es eso. Aquí está ella, aquí, ya sabe que me cuesta. Pero le tengo que hablar con sinceridad. Tengo que ser genuino. Porque en la calle algo me pasa y yo le digo a ella que ando por otro lado y ella piensa que estoy en otro lado. Es que voy a una reunión con los hermanos y tal vez voy para otro lado. Eso es no ser sincero. Tenemos que dejar de mentir. Dejar de mentir. Y no fingir, ¿verdad? No fingir es otra cosa. Tiene que estar relacionado con mentir. Porque fingir es aparentar lo que yo no soy. Eso. Tenemos que ser genuinos, hermanos. Tenemos que ser sinceros. Esto enfatiza en la integridad personal, el ser sincero. Esto tiene que ver con la integridad personal. Irreprensible, persona que no se le reprende por nada. O sea, no es que no peca. No estamos hablando que no peca, sino que no le estás reclamando por la misma cosa todos los días. O sea, no sé si a ti te reclaman tu señora o tu marido todos los días. Es que vos no entendés, siempre tengo que estar diciendo lo mismo. No hagas eso, no hagas eso. ¿Por qué lo hiciste? O sea, pero una persona irreprensible no se le reprende por nada. No se le está marcando. ¿Por qué? Porque no da lugar. No es que no falla. No es que no peca, porque somos pecadores. Pero no estamos remachándole, ¿verdad? No es una persona, ahí viene aquel mentiroso, pero ahí viene aquel que dice que anda por un lado y realmente anda por otro. Nadie le manifiesta desaprobación a causa de su actuación o su comportamiento. Nadie, reprobado. Nadie te reprueba, ¿verdad? Nadie te reprueba. Ese es ser un irreprensible, un buen carácter que resiste todas las acusaciones. Ese es irreprensible. Resiste. ¿Por qué resiste las acusaciones? Porque andas siendo honesto. O sea, eso es ser irreprensible. No te van a estar acusando. Si alguien te marca algo porque no está correcto, entonces uno viene y dice, bueno, algo tiene de razón, voy a mejorar. Entonces no es que no falles, no es que no peques, es que estés insistiendo en la misma falta en cada momento. Que las personas te conozcan por una persona que no cumplís o que decís mentiras. Vamos al número 4, que estamos siempre en sinceros e irreprensibles. Proverbios 20 del 9 al 11. Fíjense bien lo que dice Proverbios 20 del 9 al 11. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie, porque somos pecadores. Pero la pesa falsa y la medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Pesa falsa y medida falsa. O sea, ustedes se han fijado que tú vas a comprar 5 libras de azúcar y dice 5 libras y cuando los pesas le faltan para las 5 libras. Eso es pesa falsa, medida falsa. Y eso tiene que ver con nuestro carácter. Ser sinceros e irreprensibles. Es una persona falsa. O sea, que no es lo que dice ser. O sea, no son las 5 libras que dice ahí, 5 libras de azúcar. Cuando tú lo llevas a la casa y tienes una pesa, te das cuenta que le faltan 3 onzas o 4 onzas. Esa es una pesa falsa. A las personas, ¿cómo te conocen que eres falso? Te prueban que eres falso, ¿verdad? Entonces, eso es abominación. Pongamos atención en esto, hermanos, porque tiene que ver con nuestro carácter, que seamos sinceros e irreprensibles. Cuando tú no eres honesto, cuando tú no eres sincero, entonces eres una pesa falsa, eres una medida falsa, y eso es abominación al Señor. O sea, qué feo cuando tú te das a conocer
que eres falso, no eres honesto o honesta. Todo el mundo te conoce, tus compañeras, tus compañeros te conocen porque es una persona falsa. No se puede confiar. Ustedes se han fijado que dice, yo no vuelvo a ir a ese supermercado porque ahí le quitan onzas y no es la medida completa. ¿Por qué? Es falso. Tú no te vas a acercar a alguien que es falsa, una persona que no es verdadera, que no es honesta. O sea, que siempre estás tachándola por algo. Nadie se va a unir. ¿O ustedes quieren ser amigos de una persona así? Nadie quiere ser amigo de una persona falsa, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender nosotros a ser sinceros, a ser honestos, para que las personas no huyan de nosotros. Y dice el versículo 11 de Proverbios 20, aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. O sea, cuando nosotros hacemos lo agradable delante de los ojos de Dios, vamos a tener paz para con Dios y para con todas las personas. Cuando nuestros hechos le agradan a Dios, vamos a tener paz con Dios y con todas las personas. Pero revisa tus hechos, hermanos, hermanas, y ustedes que están viendo en Facebook y escuchando, revisen sus hechos, si son agradables a los ojos de Dios, si son limpios y rectos tu conducta. Entonces vas a tener paz para con Dios y para con todas las personas. Seamos sinceros e irreprensibles, hermanos. Es una necesidad que tenemos. Veamos el punto número 5. ¿Para qué necesitamos ser sinceros e irreprensibles? Para el día de Cristo. El jueves pasado en el grupo estábamos hablando acerca del arrebatamiento, del rapto. Y el jueves de la semana pasada y esta semana se nos presentó una película sobre el rapto. Y qué bueno. Y ahí dice, todos los que recibieron a Cristo van a ser raptados, van a ser arrebatados, no van a estar. De repente estás en el trabajo y de repente ya no estás y todo el mundo queda, ¿y qué hizo? Y aquí estaba, la acabo de ver. ¿Qué fue? En el arrebatamiento dejas todo, solo encontrarán tu vestido ahí, tus cosas, y no estás. Fuiste arrebatada. Y está bueno, pero no hablemos del arrebatamiento porque ese no es el tema de hoy, sino ¿qué va a pasar mientras no ha venido Cristo? Mientras no hemos sido arrebatados. ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Sincera e irreprensible, para que nos guardemos, para cuando seamos arrebatados y nos encontremos en las nubes con el Señor, vamos a decir que hemos mantenido una conducta sincera e irreprensible como hijos de Dios, como hijos de Dios. Tiene que ver, hermanos, mantenernos irreprensibles hasta que el Señor venga. Así debe ser. Y yo sé que no es fácil, ni para ustedes, ni para mí. Por eso tenemos que orar, hermanos. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Porque nosotros queremos ser como el Señor. ¿Quién nos quiere ser como el Señor si para eso estamos aquí? Amén. Pero el asunto es que no podemos porque somos pecadores. Pero le podemos pedir a Él que nos ayude. Señor, yo necesito que me ayudes a obedecerte. Necesito. Yo me acuerdo que uno de mis hijos, bueno, el varón precisamente, no le gustaba que lo disciplináramos. Lloraba no por el dolor de la disciplina, sino porque no le gustaba. Una vez estaba llorando desconsoladamente y yo le pregunté por qué, si no habían sido tantos los varazos que le había dado. Y me dice, no, es que no lloro por los varazos. Lloro ¿por qué tengo que estar repitiendo lo mismo? ¿Por qué no puedo obedecer? Me dijo mi hijo. Y yo recuerdo, él estaba pequeño, unos 7, 8 años. Y me dijo, ayúdeme a obedecerle. Entonces cuando me dijo eso, yo dije, yo tengo que hacer lo mismo con el Señor. Y tengo que pedir al Señor que me ayude a obedecerle, porque yo no puedo solo. Y yo recuerdo que mi hijo me dijo, yo no puedo. Yo lloro porque yo quiero obedecerle, pero no puedo, me cuesta.
Entonces no lloro por los embarazos, lloro porque me siento impotente, no puedo, ayúdeme. Y así debemos de ser nosotros, hermano, con el Señor. Orar y decir, Señor, yo no puedo, sencillamente no puedo ser irreprensible, pero ayúdame, para que en el arrebatamiento, si bien es cierto, vamos a ser arrebatados todos los que hemos aceptado a Cristo, los que hemos recibido el regalo de salvación, pero ¿cómo va tu corazón? Sé que vamos a ser perfectos cuando estemos con el Señor, pero durante estuviste aquí en la tierra, ¿te mantuviste sincero e irreprensible? Es una buena pregunta. Mientras estamos aquí, estamos peregrinando, como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, estuvo en el desierto antes de llegar a la tierra prometida y pasó por situaciones difíciles, y así estamos nosotros. Antes de ser arrebatados, vamos a ser probados, estamos siendo probados, y la pregunta es, ¿te estás encontrando sincero e irreprensible? Esa es la pregunta. Pasemos al punto número 6. Dice, llenémonos de frutos de justicia. Los frutos que producen justicia. ¿Cuáles son esos frutos que producen justicia? Proverbios 11:30, fíjense bien. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Este es el fruto. Esto es lo tangible de una persona sincera e irreprensible. Gana almas. O sea, ¿cuántas personas estamos ganando para Cristo? Yo siempre lo digo, y yo veo en el grupo una hermana, cómo llevó a otra hermana al grupo, a una amiga, y por cuestiones de su trabajo, el medio de su trabajo la llevó y la lleva al grupo. Y ahí está la otra joven, la otra muchacha. Eso es, el que gana almas es sabio. Estamos ganando personas. Ustedes y yo tenemos la responsabilidad de ganar personas y mostrar la sabiduría. Ese es el fruto de justicia. O sea, la justicia es la justicia de Dios, en que todos somos pecadores y que podemos ir al cielo porque Él pagó nuestros pecados, pagó la deuda que ustedes y yo teníamos y nos presenta limpios y sin manchas delante del Padre. Esa es la justicia de Dios. Y cuando tú le hablas a las personas así, que aún siendo pecadoras, Cristo murió por ellas, tú vas a ganar almas. Tú vas a ganar almas para Cristo. Pero tenemos que aprender a ser sinceros e irreprensibles. ¿Cómo fue que llegaste tú a los pies de Cristo? ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cuál era tu testimonio? Y puedes ver el testimonio de las personas que están siendo alcanzadas. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. O sea, nosotros no podemos llevar frutos de justicia si nos separamos de la palabra de Dios. No podemos ganar almas para Cristo si nos separamos de la palabra de Dios. Dice, porque separados de mí nada pueden hacer. Pasemos al número 7. ¿Para qué todo esto entonces? ¿Para qué ser sinceros e irreprensibles? Para darle gloria y alabanza a Dios. Él es el digno. Para eso estamos aquí, hermanos, para darle gloria y alabanza a Dios con los frutos que tú llevas, con las personas que ganas, con ser sincero e irreprensible. Es para darle gloria y alabanza a Dios. Este es el único propósito. Por eso le puse al tema el propósito de que los creyentes seamos sinceros e irreprensibles, para darle gloria a Dios. En Juan 15:8 dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seas así mis discípulos. No hay otra forma de conocer que somos discípulos viendo los frutos.
Y aquí no quiero decir los frutos en cuántas personas te siguen. Ese no es el fruto. El fruto es a cuántas personas les sirves. Ese es el fruto. Por eso dice, en este glorificado a mi Padre, en que ves mucho fruto. O sea, por eso puedo discrepar un poco con algunas teorías acerca del liderazgo. Que el liderazgo dice cuántas personas te siguen. No dice así en la Biblia. El liderazgo es a cuántas personas sirves. Así está determinado tu liderazgo. A cuántas personas sirves. Y dice Juan 15:8, en esto he glorificado a mi Padre, en que ves mucho fruto y seas así mis discípulos. O sea, el ser discípulo no es cuántos discípulos tienes, no es cuántos discípulos has formado, sino ser discípulo es a quién sigues tú con tu vida, a Jesucristo. Eso es aprobar lo mejor. Tenemos que aprobar lo que a Dios le agrada. Finalmente, tengo en Hechos 16, del 1 al 2. Dice, fíjense bien lo que dice Hechos 16, del 1 al 2. Era Pablo, cuando recién salía a su segundo viaje misionero, que en Derbe y Listra, dice aquí en Hechos 16, del 1 al 2, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Fíjense bien cómo le llama Pablo. Dice discípulo. Lucas, que estaba redactando aquí, ¿verdad? Dice, llegó Pablo a Derbe, a Listra, y encontró ahí a un discípulo. O sea, era reconocido, sincero e irreprensible, Timoteo. Y fíjense bien, la mamá era judía y creyente, pero el papá no, era griego, era un no judío. Y aquí era un gran trabajo que tenía la mamá. Y daban buen testimonio. Yo no sé, fíjense qué interesante. No sé cuál es el testimonio que nosotros tengamos, ¿verdad? Dicen muchas personas, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pues pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Pero si no le caes bien a todo el mundo es que tenés un problema. Eso sí, de plano. Ahí no andemos de vuelta de hoja. Si a todo el mundo no le caes bien es que tú tienes un problema. Y ahí hay que